perdón, cuando es solamente ya con fibrosis. La difusa es neuritis segmentaria, global, y no extracapilar, activa o inactiva, que afecta más del 50% de los depósitos, perdón, los glomérulos. Presenta depósitos inmunes como sin alteraciones mesangiales. Esta aquí es más mezclada. Se divide en segmentaria difusa, cuando más del 50% del glomérulo afectado tienen lesiones, global difusa, cuando más del 50% tiene lesiones globales. Es decir, difusa que segmentaria es que es menos del 50% del glomérulo y difusa más del 50%. Porque global más del 50%. Tenemos 50% de los glomérulos, o menos del 50%. Acá en esta, en la lúpica difusa, más del 50% de los glomérulos, y a su vez se divide en segmentaria y se divide en global. Segmentaria, menos del 50% del glomérulo afectado, y difusa más del 50% del glomérulo no afectado. Entonces, la 4S es segmentaria, proliferativa, segmentaria, difusa, ¿no? Que hace esclerosante proliferativa segmentaria, difusa, global, difusa, esclerosante segmentaria difusa, esclerosante global difusa. Estas son las clases más comunes, la 3 y la 4. La membranosa, que hemos hablado también cuando hemos estudiado la membranosa, presenta depósitos inmunes subepiteliales, segmentarios o globales, por inmunofluorescencia, microscopía electrónica o microscopía óptica, ¿no? Como así. Y esta puede haber una combinación de clase 5 con 3 o con clase 4. En algunos casos, la clase 5 puede mostrar una esclerosis avanzada. Y la clase 6 es la clase con esclerosis, ¿no? Entonces, sin embargo, no todos los pacientes con lupus con CEA requieren de biopsia renal. O sea, no todo paciente que tenga lupus la tengo que biopsiar. Lo biopsio siempre y cuando encuentro alteraciones subjetivas. Lo primero que tengo es encuentro el incremento de la creatinina sin otra causa aparente. A la cabeza de los aumentos de la creatinina está la sepsis, pacientes con shock, ¿no? Hipovolémico, hemorragia, etc. Entonces, tiene que haber un incremento de la creatinina sin obviamente llegar a un estadio que requiere movilidad. Entonces, incremento de la creatinina sin otra causa aparente, proteinuria mayor de 1 gramo, o un coeficiente proteinuria creatinina, ¿no? O combinación de los siguientes hallazgos en 2 muestras consecutivas y descartando otras causas que lo expliquen: proteinuria mayor de 0,5 más hematuria o proteinuria más hidrus. Por eso les digo otra vez, ¿no?, que el examen completo de orina no solo sirve para ver infección lineal, sirve para eso. Entonces, proteinuria más hidruria, proteinuria más hematuria, proteinuria mayor creatinina sin una causa aparente. Ahora, nosotros también podemos rebiopsiar a nuestros pacientes. Entonces, ¿qué quiere decir que es una rebiopsia? Es un paciente que ha tenido una nefropatía lúpica con una clase funcional determinada, porque hemos determinado qué clase funcional es. Un 1, un 2, que se o un 3, un 4. Entonces, ¿cuándo tenemos eso? Cuando hay aumento o reaparición de la proteinuria, un síndrome nefrótico o segmento activo, que es lo que nosotros llamamos cilindruria y reposituria. La biopsia es una clase no proliferativa. O sea, si nos ha salido una no proliferativa, que es una 2, tenemos esto, entonces tenemos que rebiopsiarla. Cuando hay un aumento de la creatinina sérica o evolución inexplicable de su insuficiencia renal, estos pacientes, generalmente los pacientes lúpicos,
tienen compromiso renal, perdón, tienen compromiso glomerular, o sea, histológicamente se evidencia, pueden tener alteraciones en el seguimiento, pero se dice pacientes con nefropatía lúpica, con función renal conservada. Pero cuando esto se altera, entonces tenemos que pensar que algo más está pasando y se lo reviosa. Cuando son pacientes refractarios, ¿no? Entonces, les damos el tratamiento de acuerdo al esquema y no tenemos mejoría. ¿Y eso qué significa? Que el paciente probablemente ya tenga, no sea la clase funcional la que hemos determinado, y el paciente esté en estado de fibrosis. Fibrosis, pues obviamente no hay mejoría. Incertidumbre respecto al grado de actividad o cronicidad de las lesiones renales. ¿Qué pasa? Eso tiene que ver con una muestra insuficiente, ¿no? No han sido los 8 números mínimos que te piden los patólogos, o pues el mismo patólogo te dice que no ha sido una lectura adecuada, no ha sido una lectura clara. Entonces, en estos casos, nuevamente se tienen que rebiopsiar. Y pensar en una nefropatía que no está relacionada. Aparentemente no fue la causa de esa nefropatía, porque como han visto, entre el 30 y el 70% de los pacientes hacen nefropatía lúpica. Entonces existe un margen de pacientes que no hacen nefropatía lúpica. Entonces ellos hay que tener cuidado en la posibilidad de biopsia. Entonces tenemos la clase 1, la clase 2, la clase 3, la clase 4 y la clase 5. La 3 y la 4 son las que tienen, son todas en de fino, metamina de plata y tricómico de más, son lo que se hacen todas. Ustedes ven, la clase 1 es prácticamente un número normal, que es la mesangia, esta es la vigas proliferativas, ¿no? La 3 y la 4. Y ustedes ven también como los inmunocomplejos van aumentando. En estas 3, cuando tienes IgG, IgM, IgA, C3, C4, se llama casa llena. Entonces, los que más casa llena tienen son que no es mucho la casa llena, la full house, la clase 1, pero las demás sí, ¿no? Y obviamente la clase 4 es la que más tiene. En la microscopía o electrónica se ven estos complejos inmunes de clase 1 y de clase 2. Entonces, en la UNED tenemos en la microscopía, en la clase funcional 1, tenemos una microscopía óptica normal. Hay cambios mínimos en inmunofluorescencia. Los depósitos inmunológicos están orientados al mesange y no tiene manifestaciones renal a largo. Las debemos encontrar por microscopía electrónica. La 2 ya tenemos hipercelularidad mesangial, que es esto. Tomamos 3 celulitas, expansión de la matriz, ven cómo están, no hay mucha cápsula ya. Hay depósitos inmunológicos mesangiales por inmunofluorescencia. Puede haber hematuria, proteinuria, pero sin llegar a un rango nefrótico y una alteración funcional. Proteinuria en rango nefrótico o una clase funcional como esta, tenemos que pensar que es una alteración porositaria. Y esta requiere tratamiento. La 3, como les dije, en afectación de menor del 50% de los glomérulos, por eso es focal. Hay depósitos supraendoteliales y mesangiales, y hay hipercelularidad a nivel de mesangio, hay proliferación capilar, necrosis, tasas de alambre, tono. Los signos de cronicidad son la glomerulosclerosis global y segmentaria. En este caso, en la 3 prácticamente todos presentan hematuria, proteinuria, síndrome nefrótico y disfunción renal. No quiere decir que todos acaben en síndrome nefrótico, pero la proteinuria es más de 100 gramos. Ya la disfunción renal más
significa tampoco que acaben que todos requieran diálisis, ¿sí? Sí, entonces es en grado de función renal. Entonces, en la clase la difusa, es más del 50% de los glomérulos. Hay depósitos inmunológicos significativos subendoteliales y mesangiales. Las lesiones activas son básicamente las mismas: hipercelularidad, proliferación, necrosis, trombos, etc. Inmunológicos subendoteliales, hipercelularidad endocapilar o depósitos inmunológicos subendoteliales, y esto se puede agregar a la clase 3 o 4. Todavía algo más característico de la tipo 5 es la proteína de rango alfa, ¿no? Y generalmente no se altera la función. Ahora, asociada a una mayor proteinuria, realmente tenemos un mayor riesgo de llegar a una falla renal. Ahora, cuando tenemos pacientes con patrones mixtos, es decir, patrones 3 y 5 o 4 y 5, el pronóstico es peor. Y el tratamiento solo está indicado si la proteinuria es de rango nefrótico, si es 5, no. La tipo 6 es esclerosis glomerular, ¿ya? Atrofia tubular, fibrosis intersticial. Obviamente, como ya está todo esclerosado, y el tratamiento básicamente es un tratamiento por una enfermedad crónica, con disfunción severa de la función renal, hematúricos y también diálisis. Entonces, ahora, ¿cuál de los tipos es más frecuente? Como les decía, el 3 y el 4 más o menos tienen más del 50% de todas las clases funcionales. 25% más benigna, que requieren tratamiento de soporte básicamente. Y de tipo 6 es la menos frecuente, ¿no? Ahora, este es un score de actividad cronicial que los patólogos nos dan, que son como ven: hipertensión endocapilar, cardiorresis, necrosis inguinoide, o fibrocelulares, inflamación intersticial, y le dan un valor de 0 a 3, dependiendo de qué, de este porcentaje, ¿no? No presente es 0, presente es menor del 25%, en 2 es entre un 25 al 30%, y 3 es mayor del 50%. Entonces nosotros calculamos estos criterios de actividad contra velocidad. Pero los factores de cronicidad tenemos las pacientes fibróticas, la fibrosis superficial y la atrofia tubular. Igual, los porcentajes de evaluación son menor de 10, entre 10 y 25, de 25 a 50, más del 50%. Entonces, estos dos patólogos nos dan la clasificación, ¿no? Obviamente, cuanto más activa sea la enfermedad, el pronóstico es mejor. El pronóstico es irreversible. Entonces, manifestaciones. Como les dije, proteinuria, prácticamente en todos. Nefrótico o rango nefrótico, un 50%. Hematuria microscópica, prácticamente en todo. Macroscópica es raro, muy raro, menos del 5%. Las células, los cilindros celulares hemáticos en 30%, otro tipo de cilindros también. Insuficiencia renal 60%, pero conste que esta no es una insuficiencia renal terminal, es una insuficiencia renal en tercer grado.
La hipertensión no es muy alta, 30%. La declinación de la función renal es básicamente en las formas más agresivas, ¿no? Que son un 15%. Y la presencia de anormalidades tubulares en un 70%. Ahora, en cuanto a los marcadores o parámetros, ¿cuál es el que nos más interesa? Es el antidemia, que es el más específico, ¿ya? Que indica actividad y especificidad. Sin embargo, todos los pacientes, todos, es variable, que está presente en un 95% de los casos, pero si son negativos, la probabilidad de que sea un lupus es más alejada. Existen, pero es más alejada. La antistona es frecuente en él es inducido por fármacos, el anti-SNP, anti-RO, anti-LA. Son específicos, pero su sensibilidad no es muy alta. Sensibilidad, el anti-RO, el anti-LA, anti-SNP, son, pero no son sensibles. Entonces, en función de la clase funcional, nosotros también podemos hacer una inferencia de, ¿no? En función de la clínica, podemos hacer una inferencia de cuál es la clase funcional. Entonces, en la tipo 1, la creatinina sérica es normal y la analítica urinaria es sin alteración. Entonces, esto es básicamente un hallazgo casual. En la artritis lúpica proliferativa mesangial, no hay alteración de la función renal. Puede haber microhematuria, proteinuria no nefrótico. Y en caso de que una mesangial aparezca un compromiso de la función renal, tenemos que pensar en una podocitopatía. En la clase 3 ya hay proteinuria, hematuria francas, puede haber un síndrome nefrótico, hipertensión y hay un deterioro de la función renal. Y la progresión hacia la fauna renal dependerá del porcentaje de glomerulos afectados y cuántos glomerulos tenemos afectados. Sin embargo, esta puede evolucionar hacia una clase 4. O sea, la 3 puede ir a la 4, pero, por ejemplo, una 4 no va a ir a una 2 o una 1. ¿Ya? La 4 es la forma más frecuentemente biopsiada. Esta tiene hematuria, proteinuria, síndrome nefrótico, falla renal en diversos grados, hipertensión secundaria. Hay obviamente la anti-DNA doble cadena penetrada hipocomplementaria. Y este puede evolucionar también hacia la insuficiencia renal. En el caso de la membranosa, proteinuria o síndrome nefrótico con función renal normal, con hipertensión y microhematuria y con escasa actividad inmunológica. Y en la esclerosis hay un deterioro progresivo de la función renal con proteinuria y sedimento normal. No digamos hacer nada. Ahora, cuando nosotros tenemos pacientes con nefropatía lúpica, el tratamiento en promedio dura 24 meses. Entonces, normalmente hacen controles a los 6, a los 12 meses. Por eso ven acá que inicialmente se les pide prácticamente todos los exámenes. Hemograma, perfil de coagulación, glucosa, urea, creatinina, albúmina, perfil lipídico, el anti-DNA, que es fundamental, el anti-ROR, el anti-NA, el anti-SNP, los laboratorios, o sea, el hospital puede hacerlo, ¿no? El factor reumatoideo se pide porque hay una solución de lupus con artritis reumatoidea, inmunoglobulinas, complemento, que también es básico, pues para ver cómo va la enfermedad, antimembrana basal, anticoagulante lúpico, vitamina D, para tu hormona, SH, obviamente la proteína de 24 horas, pues, de hecho, el sedimento y el cultivo. Y la ecografía también para ver el parénquima, ¿no? La morfología renal. Entonces, el hemograma, la glucosa,
la urea, la proteinuria y el sedimento son exámenes que se piden durante toda la evolución de la enfermedad. ¿Ya? Bien. Y lo que se pide, la albúmina se pide generalmente hasta el tercer mes. ¿Por qué? Porque en el tercer mes deberíamos haber obtenido una respuesta. Y venía, pero normalmente, si consideramos el inicial es el cero y empezamos a dar tratamiento, debe haber una disminución progresiva de la epidemia, que generalmente consigue los 3 meses. Y después se vuelve a repetir a los 6, a los 9, a los 12, a los 15, a los 21, de cada 3 meses. Y otra época del año donde nosotros pedimos toda la batería con una NKS, entonces en teoría tenemos 6 meses de inducción al año, está recibiendo tratamiento de soporte, el paciente tiene que experimentar mejoría. Por eso se piden los controles a los 12 meses, ¿no? Para ver la evolución del tratamiento. Entonces, un resumen: la 1 no tratamiento, la tratamiento 2 corticoides, la tratamiento 3 corticoides o ciclosporamida, con una terapia de inducción y una terapia de mantenimiento. La inducción es para bajar la inflamación, y el mantenimiento es para controlar. Y en el clase 5, pacientes con función renal normal y proteínas en rango nefrótico, antiproteinúricos y antihipertensivos. Y en el caso de la 6 también, ¿no? Pero en el caso de la 5, dependiendo de lo que nos quede de función renal, podemos empezar a dar tratamiento inmunosupresor. Ahora, cuando un paciente tiene lupus, es un paciente que tiene factores de riesgo. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Su riesgo cardiovascular. ¿Qué tenemos que ver? Modificaciones en el estilo de vida, ya sabemos cuáles son. Manejo de las epidemias, por eso se les pide eso. Uso de aspirina, la proteinuria, evitar la dieta alta, obviamente, el control de la dieta, de la presión, que en estos casos debemos ser agresivos, 125/75, ya de presión. Bloqueadores del sistema renina y angiotensina aldosterona están indicados. Hay riesgos de infecciones. Hay que hacer una averiguación acerca de si tuvieron antecedentes de herpes zóster o tuberculosis. Hay que pedir un screening en hepatitis B, C, VIH y una vacunación de hepatitis B. Para todo paciente lúpico cuya enfermedad lúpica debe tener vacunas. Eso no significa que no tengan incluso con función renal conservada. No se asocia a falla renal terminal. El uso de profilaxis contra el neumocistis gravis no está totalmente determinado, depende mucho de la zona. Vacunas contra influenza y neumonía. En algunos casos, dependiendo del riesgo, se puede usar vacunas para el herpes. Y bueno, evitar cualquier tipo de infección, ¿no? También tenemos que la injuria ósea, que básicamente la osteoporosis. Tenemos que hacer una evaluación de la densidad mineral con una densitometría y darle el tratamiento que corresponde, ¿no? Y es simplemente calcio con vitamina D como suplemento, o el uso de los bifosfonatos, ¿no? Los dos se usan para fijar el calcio. Después tenemos que tener, exponerlos al sol. Hay que pensar en la falla prematura ovárica. Estos pacientes, por ejemplo, en muchos casos se preserva los ovocitos y el esperma para cuando estén estables, ¿no? Para la posibilidad de que se embaracen o se amparen. Ahora, ¿se debe hacer una planificación familiar? Sí.
Si bien es cierto, la guía no te dice estrictamente que no puedan embarazarse, pero que no se embaracen mientras esté con el tratamiento. ¿Por qué? Porque también cuando se embaraza se sensibiliza al paciente, ¿no? Tampoco es adecuado. Un embarazo sí todavía es permitido, pero cuando son dos embarazos o más puede haber una reacción severa y los pacientes pueden morir, ¿no? El cáncer, bueno, se presenta en cualquier enfermedad eh, con compromiso inmunológico, ¿no? Es parte de la naturaleza. Entonces, bueno, esto es un poco repasar, ¿no? Los de clase 1, clase 2, ya hemos visto. Si tiene nivel bajo de proteína, solo damos tratamiento inmunosupresivo cuando las manifestaciones intrarrenales son las que predominan, no las renales. Y si no es un síndrome nefrótico, si es una coagulopatía, y tenemos que considerar una mantenida corticoides y otra inmunoterapia, ¿no? O sea, en dos, cuando hay síndrome nefrótico, ya no es glucocorticoides, sino el tratamiento también es inmunosupresión. Este es un esquema de la American College of Rheumatology, donde consiguen dos brazos, consideran dos brazos, un brazo que usa micofenolato y otro brazo que usa ciclofosfamida. En teoría, como ustedes pueden ver ahí, dice que es para, pero nosotros lo usamos, no usamos como tratamiento de inducción el micofenolato, lo usamos como tratamiento de mantención. Seguimos usando la ciclofosfamida en combinación con corticoides a altas dosis al inicio. Se dan 3 días de pulsos de corticoides, igual que hablábamos ayer, y posteriormente se da ciclofosfamida en el día 1, usando dos esquemas, ¿no? El esquema americano, que es este, que consigue en dosis alta, europeo, que usa dosis más cortas, ¿no? 500 cada 2 semanas por 6 ciclos, pero en este caso sí ellos usan de tratamiento con micofenolato o con acetopil, de mantenimiento. En el caso de los americanos, si mejora, usamos el micofenolato. Si no mejora, aumentamos la dosis a 2 o 3 gramos, ¿no? Y en el caso que no mejore, nosotros invertimos la tirana, usamos, si no mejora, solo mantenemos un micofenolato, no, si mejora mantenemos un micofenolato, y si no mejora usamos rituximab o carcinólico. Este lado del brazo no lo usamos mucho, pero si ustedes se dan cuenta, si empiezo con mico, cuando no responde, me volverá y viceversa. Entonces, básicamente el tratamiento es ciclo, mico, tacrolimus y rituximab, el que tenemos ahora. Entonces, bueno, es para mostrar más o menos lo mismo. La parte importante de esto es que tenemos que ver que haya, si hay algunos signos de microangiopatía trombótica asociada. ¿Ya? Ya sabemos que es hipertensión, algunos de los otros tenemos ingresado. Bueno, chicos.